Bueno, es el primer vídeo del tema 8, la salud y la enfermedad. Este tema va a tener 4 vídeos, bastante sencillitos los 4 yo creo. En este primer tema vamos a definir bien qué es la salud y qué es la enfermedad. Vamos a ver las determinantes de la salud, el estilo de vida, el entorno y también vamos a ver los tipos de enfermedades. Pedazo de estornudo. Bien. ¿La salud qué es? Pues la Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Vale? No es la ausencia de enfermedad, sino el sentirse bien, el estar bien física, mental y socialmente. Por otra parte, tenemos que una enfermedad es una alteración continuada en el funcionamiento del organismo. Es decir, una enfermedad es que nuestro cuerpo no está funcionando adecuadamente. Vamos a ir hablando de los determinantes de la salud. ¿Qué son? Pues son factores que influyen en nuestra salud. Y tenemos 4. Por un lado, la biología de cada individuo, la información genética que tenemos, el famoso ADN. Por otra parte, el ambiente donde vivimos, no es lo mismo vivir en una ciudad contaminada de Asia que en un pueblo pequeño de Teruel donde el aire es puro. El estilo de vida, la alimentación, que hemos hablado mucho, el deporte, no consumir tabaco, alcohol, y luego las medidas de salud pública, qué protección te da la sociedad de cara a tus problemas de salud. Vale, ¿qué quiere decir esto de la biología de cada individuo? Pues hay cosas que nos tienen una repercusión negativa y otros factores que tienen una repercusión positiva. Por ejemplo, a medida que nos hacemos mayores, por definición, nuestra salud es más débil. Por otra parte, algunas de las características congénitas, algunos de los factores que vienen determinados por nuestro ADN, nos ayudan a tener una salud más robusta. Por ejemplo, tener una dentadura resistente a las caries. Pero también puede haber algunas características que vienen de nuestro ADN que nos propician que aparezcan ciertas enfermedades. Por ejemplo, nuestro ADN marca la tendencia que tenemos a desarrollar enfermedades de la vista como la miopía. Bien, o sea que el ADN puede ser positivo o negativo y también a medida que somos más mayores, pues nuestra salud es más débil. Otro de los factores, el ambiente. ¿Vale? En cuanto a factores positivos, por ejemplo, el aire puro. Y en cuanto a factores negativos, por ejemplo, el exceso de ruido, la contaminación y también la presencia de organismos patógenos, que vamos a ver en la segunda parte del vídeo, que son muy importantes porque producen las enfermedades infecciosas. Entonces, en determinados lugares donde el agua no está limpia y hay bacterias o protozoos, pues tenemos más tendencia a tener enfermedades. El tercer factor que hemos visto es el estilo de vida. Factores con repercusión positiva, pues respetar unas normas básicas de higiene, y tiene su contraparte negativa si no tenemos higiene. Por otra parte, pues en cuanto a factor positivo, realizar actividad física, y lo negativo sería llevar una vida sedentaria. A realizar actividad física con moderación es muy importante para nuestro cuerpo. Por otro lado, no consumir sustancias nocivas, mientras que es muy negativo consumir sustancias nocivas como el tabaco, el alcohol y las drogas. No automedicarse, es decir, no tomar medicamentos que no hayan sido prescritos por el médico, es bueno para nuestra salud. Tomar medicamentos que no nos ha recetado un médico puede tener consecuencias negativas. Y las horas de sueño. Estáis muy mal acostumbrados con el sueño, al menos hay que dormir 8 o 9 horas y dormir menos puede tener repercusiones negativas para nuestra salud. Y el último factor, las medidas públicas de salud. Pues en positivo y en negativo, pues en positivo un buen sistema sanitario que trabaje tanto en la prevención, en la curación y en la rehabilitación de las enfermedades. Y en negativo, pues países donde no existe un sistema sanitario. Otro aspecto positivo es el control del agua y los alimentos. El que tengamos el agua del grifo que se puede beber y que los alimentos pasen control de calidad evita la proliferación de enfermedades. Sin embargo, cuando estamos en países donde no hay control de agua, que normalmente nos recomiendan beber agua embotellada, y los alimentos nos siguen unos controles de calidad, podemos adquirir enfermedades tanto por el agua como por los alimentos. Y también es interesante y muy importante la gestión de los residuos y los contaminantes, ya que de esta forma evitamos
intoxicaciones y que proliferen organismos patógenos que dan lugar a las enfermedades infecciosas. Sin embargo, cuando no hay gestión de este tipo de residuos y de contaminantes, estas enfermedades son mucho más comunes. Por suerte, creo que en nuestro país estamos mucho más en la parte positiva que en la parte negativa. Ahora nos vamos a centrar en lo que es enfermedad. Una enfermedad hemos dicho que es toda alteración física o mental que desencadena un mal funcionamiento del organismo. No es exactamente la misma definición que al principio, para que sepáis que podéis contarlo más o menos, siempre que quede claro que es una alteración del funcionamiento de nuestro cuerpo. Es importante también recalcar que puede ser física o mental. Aquí tenemos a un típico constipado. Bien, tipos de enfermedades. Pues según su origen tenemos las no infecciosas, que son las que no están provocadas por organismos patógenos, ¿vale? No tienen nada que ver con bacterias, virus y hongos. Se derivan de otras causas, por ejemplo, el envejecimiento, accidentes, nuestra herencia genética, nuestras características congénitas, malos hábitos de vida. Algunos ejemplos, por ejemplo, los traumatismos o enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Y no se transmiten de unos a otros, es decir, el Parkinson no se pega, o el Alzheimer no lo vas a adquirir por estar con alguien con Alzheimer. Sin embargo, las enfermedades infecciosas son producidas por gérmenes patógenos que entran en nuestro cuerpo y se reproducen, y al reproducirse usan nuestro cuerpo como alimento. Por ejemplo, la gripe, la varicela, el resfriado. Y estas enfermedades sí que se transmiten, ¿vale? Sí que pueden pasar de una persona a otra. Vale, ¿qué pasa en las enfermedades infecciosas? Pues en las enfermedades infecciosas nuestro cuerpo se ve invadido por hongos, bacterias, protozoos o virus. Y estos se reproducen y provocan enfermedades infecciosas, es decir, que nuestro cuerpo no funciona adecuadamente. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de patógenos, agentes causantes de las enfermedades infecciosas, los patógenos. Hay diferentes tipos, los hongos, las bacterias, los protozoos y los virus. Los hongos, algunos son parásitos, pocos de ellos, para la cantidad de ellos que hay, suelen ser unicelulares y se alimentan de tejido humano. Las más son muy contagiosas, tanto de forma directa como por tocar a objetos o superficies que tienen esporas de esos hongos. Es muy típico el pie de atleta en las duchas, por eso lo normal es en los gimnasios o los polideportivos usar chanclas, porque si alguien con pie de atleta pisa ese suelo, en esa superficie se queda la contaminación de las esporas del pie de atleta y nos lo llevamos nosotros a casa. Y algunas enfermedades son el pie de atleta, la tiña o la candidiasis. ¿Vale? El pie de atleta es esta marca que se ve aquí, que sale en los pies y es muy típico de las duchas públicas. La tiña es un hongo que se reproduce y provoca estas manchas en la piel. Aquí en la cabeza se ve muy bien, pero también sale en la piel. Está muy asociada también a la falta de higiene. Y la candidiasis está relacionada con la vagina principalmente. Es un hongo que está normalmente en la vagina, pero que cuando estáis bajas de defensas se reproduce mucho y produce la candidiasis, que es un picor bastante incómodo. ¿Más enfermedades infecciosas? Pues hemos hablado de los hongos. Ahora vamos a ver los protozoos. Algunos ejemplos de protozoos, de pequeñas células eucariotas que son parásitas, son el Plasmodium, que produce la malaria, que se transmite por la picadura de insectos y es una de las enfermedades que más muertes causan en el planeta cada año. Luego tenemos el toxoplasma, que produce la toxoplasmosis, os sonará del tema de la alimentación, y que se transmite al consumir alimentos contaminados. Y luego tenemos las amebas, que producen amebiasis, que es cuando bebemos agua no potable. Estas amebas se ponen a vivir normalmente en nuestro hígado y no nos le dejan funcionar bien. Y ya hemos visto que el hígado es un órgano que es fundamental para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Puede ser bastante peligroso. Seguimos. Ahora vamos a hablar de enfermedades producidas por bacterias. Las bacterias, acordaros, son células procariotas, organismos unicelulares, que están por todas partes y que nos defendemos de ellas continuamente.
¿vale? Pueden entrar bien a través de las heridas, como el tétanos, de la que estáis vacunados todos, y que en su momento fue una enfermedad bastante importante, produce rigidez en los músculos y en los huesos. Este es un cuadro de un enfermo de tétanos. Luego también podemos tener enfermedades por comer alimentos contaminados, como por ejemplo la salmonelosis, ¿vale? Que veíamos en la mayonesa y en el huevo cuando está pasado, se empieza a aparecer esta bacteria y puede ser peligrosa. También por inhalar aire contaminado, en donde están estas bacterias, como la neumonía. Acordaros que es que los capilares se llenan de mucosa, los alvéolos se llenan de mucosa, entonces no se puede producir bien el intercambio gaseoso y si no se detecta a tiempo también puede ser una enfermedad peligrosa para nuestra vida. Y también podemos adquirir estas enfermedades infecciosas de bacterias a través de al ponernos en contacto nuestras mucosas respiratorias con ellas, como la difteria. ¿Vale? Entra por la nariz, se queda en la nariz y provoca congestión en la garganta. Y por último, los virus. Seguimos con el mismo esquema de diapositiva. Los virus, esto es una fotografía con microscopio electrónico de virus, parece el del VIH, aunque no estoy seguro. Los primero que tenéis que tener claro es que los virus no son seres vivos, ¿vale? Son cápsulas de proteínas con ADN o ARN dentro que meten esa información genética en nuestras células y nuestras células dejan de hacer su trabajo y se ponen a trabajar para el virus, haciendo que se produzcan nuevos virus para infectar a nuevas células. ¿Vale? Aquí veis el ciclo de un virus, el virus infecta la célula, la información genética, esta cuerdecita, se mezcla con la información genética de la célula y la célula empieza a trabajar produciendo solo el ADN del virus. ¿Para qué? Para luego producir las proteínas que hacen falta para el virus, producen nuevos virus y cuando ya está llena de nuevos virus rompen la célula y se ponen a infectar a más células. O sea que son infecciones que si no se tratan a tiempo pueden ser muy peligrosas. Algunos ejemplos de enfermedades víricas son la gripe, el catarro, el sarampión, la rubeola, el VIH y el SIDA o la hepatitis. Vale, y vamos a cómo pasa un enfermo transmite los patógenos a una persona sana. ¿Cómo se puede producir esta transmisión? Se puede transmitir de forma directa o por contagio o de forma indirecta. Cuando se habla de transmisión directa es muy sencillo. Es una persona portadora, tú tienes la gripe, estornudas y al estornudar tus virus van por el aire y son aspirados por otra persona que adquiere la enfermedad, por ejemplo. O sea que una persona portadora le transfiere los gérmenes a una persona sana. Bien por contacto físico, bien por el estornudo. Otro tema es la indirecta. En este caso, los gérmenes se transmiten sin que haya contacto directo. Es decir, pasan por el aire, pasan por el agua, a través de alimentos o de utensilios, en el polvo. Es decir, no es una persona directamente a otro, sino que hay como un intermediario. Por eso se llama indirecto. Si se transmite por distintos vehículos de transmisión, y a eso se le llama vectores. Es decir, vector de transmisión sería, por ejemplo, la comida en la salmonelosis o el agua en la amediasis, ¿vale? Es el factor a través del cual se transmite el patógeno. ¿Y cuáles son los más importantes? Por un lado el agua, los alimentos y los animales. El patógeno entra al agua y al beberla cogemos la enfermedad. El cólera o la diarrea, que también es la diarrea, se coge así, también hemos visto antes la mediasis. Por alimentos, el patógeno entra en nuestro cuerpo cuando comemos alimentos contaminados, alimentos donde está ese patógeno, como por ejemplo en la salmonelosis. Y por último, en los animales el patógeno entra al ser mordido, al ser el ser humano mordido o picado por ese animal. Por ejemplo, la malaria transmite el mosquito Haemophilus, que te pica, y en la picadura entra la bacteria en tu cuerpo y ya tienes la malaria. Pasa lo mismo con el dengue, la rabia con los perros, hay muchos ejemplos. ¿Os ha quedado claro? Directa de persona a persona. Indirecta si va a través de un vector, que es otra cosa que no es una persona, y los principales vectores son agua, alimentos y animales. Bien, aunque ha sido
creo que conceptualmente no es muy difícil, hay muchas cosas que nos tenemos que saber de este primer vídeo. Por un lado, la definición de salud, como estado completo de bienestar físico, mental o social. No voy a admitir salud en la ausencia de enfermedad porque no es lo mismo. Hay personas que nacen con algún tipo de diferencia genética, diversidad genética y son totalmente sanos. Es porque estamos bien, no porque el cuerpo funcione perfecta, no haya enfermedad, ¿vale? La salud es cuando nos sentimos bien. Enfermedad es una alteración continuada del funcionamiento del organismo. Y luego tenemos enfermedades infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas se producen por patógenos y las no infecciosas se producen por otras causas como el envejecimiento o la herencia genética. Los principales agentes infecciosos, hongos, protozoos, bacterias y virus, y conocer las principales vías de transmisión de las enfermedades infecciosas. Es decir, la transmisión directa e indirecta y luego los vectores, alimentos, agua y animales. Bien, como siempre, cualquier duda, la clase posterior a la visualización del vídeo.